Sí, Estamos sí. con Claudio De Francesco, es biólogo del CONICET y uno de los voluntarios del proyecto Sprint, que viene realizando una presentación recolectando los resultados de otros voluntarios del proyecto y nos va a estar contando sobre la información que fueron recabando entre los distintos participantes y qué muestra estos resultados y de qué se trata el Sprint. Bueno, gracias. Este proyecto Sprint que por ahí ha sonado por varios lugares, pero poca gente está realmente enterada de qué se trata. Es un proyecto de la Unión Europea que involucró 11 países, 10 países europeos que están acá, se ven, Países Bajos, Dinamarca, República Checa, Francia, Eslovenia, Portugal, España, Suiza, Italia y Croacia. Y Argentina entró en ese muestreo porque a los europeos les interesa saber cómo está Argentina porque es uno de los agroexportadores más importantes de lo que ellos consumen en sus animales. Eh, el proyecto, el objetivo que tiene es tratar de ver cómo está el tema de los plaguicidas en el ambiente y en los humanos, como para tener un nivel de base para poder bajar en 2030 a la mitad la aplicación de agroquímicos. Ese es el objetivo del proyecto. Y analizar cómo afectan a la salud la mezcla de agroquímicos. Si bien se sabe puntualmente que cada plaguicida tiene un efecto en la salud, no se sabe qué efecto produce la mezcla. Y eso es la primera vez que se hace con este proyecto. En la parte de Argentina, de la cual yo fui voluntario, junto con 72 personas más, estuvo a cargo del INTA, a cargo de la investigadora Virginia Paricio, que fue la que llevó adelante toda la coordinación local. Y bueno, muchas personas que fuimos seleccionadas para el proyecto, tuvimos mucho que ver con los lugares donde habitábamos cada uno, porque el proyecto lo que buscaba era tener representados diferentes tipos de categorías de personas relacionadas con la exposición a plaguicidas. Las muestras que se ven acá en esta diapositiva involucraron muestras del ambiente. En el ambiente entraba todo lo que es el agua, el suelo, plantas, sedimento, el polvo de las casas. Después estaban las muestras biológicas propiamente dichas, que llamaban biológicas a lo que eran los animales, el ganado, todo lo que se utiliza en el campo para consumo. Y en las muestras de humanos, que es donde entramos los voluntarios, en el caso mío y los otros 72, se analizaron, bueno, lo voy a mostrar en la próxima, nos analizaron la sangre, la orina, materia fecal y el aire. Perdón, pasé. El aire, que para el análisis de los plaguicidas en aire nos pusieron una pulserita en la muñeca que la llevamos todo el tiempo durante 7 días. Eh, Eso captaba todo lo que había en el aire flotando en donde nosotros nos movíamos, que como el muestreo fue en noviembre del 2021, era plena pandemia, la mayoría de nosotros no se movió mucho de su lugar. Entonces, tuvimos un buen registro gracias a esa situación de lo que estábamos teniendo localmente cada uno en su lugar. Eh, los muestreados, los 73 de los que vengo hablando, somos personas que vivimos en el sudeste bonaerense, en distintas localidades. González Chávez, Benito Juárez, Dorrego, General Pueyrredón. Dentro de General Pueyrredón había gente de Sierra de los Padres, por ejemplo, Necochea, Lobería, Tandil, Tres Arroyos. Yo vivo en La Brava, es un lugar, una localidad muy chiquitita dentro de lo que es el partido de Balcarce, y entré por estar viviendo en esa localidad tan pequeñita en la categoría que se llama vecinos dentro de lo que es Sprint, que está acá abajo. Vecinos seríamos todos los que vivimos pegados a campos que se están fumigando. Después, otra categoría que se analizó dentro de estos 73, más o menos todos divididos en iguales números, fueron lo que se llamó consumidores. Consumidores son personas que no viven cercanos a lugares que se fumigan, viven en ciudades, por ejemplo, en Necochea, en plena ciudad de Necochea, en Tandil, ¿no? Lejos. Si bien están en zonas que tienen aplicaciones de plaguicidas en general, pero están lejos del campo. Esto sirvió para ver, para comprobar como un control, a ver si el efecto que tenían los plaguicidas era más fuerte en los que vivían cerca de campos que en los que vivían lejos. Es lo que se llama un control en ciencia. Si los consumidores tuviesen valores tan altos como los de los vecinos, uno entraría a pensar que quizá
no es tan importante la exposición directa por vivir cerca de un campo fumigado como otra fuente, como podría ser el alimento, por ejemplo. Bueno, y después había otras dos categorías que eran los productores convencionales, los que aplican plaguicidas regularmente, y los agroecológicos, que son los que no aplican nada o minimizan al máximo la aplicación porque están en una transición hacia la agroecología. De estas cuatro categorías, estábamos más o menos divididos en igual número dentro de estos 73 voluntarios. ¿Mm? Yo puedo hablar más que nada por la categoría mía vecinos, porque es la que me tocó, pero he conocido dentro del grupo, porque nos juntamos, cuando se suspendió este proyecto, nos juntamos, nos fuimos convocando mutuamente a aquellos que nos conocíamos como para poder hacer una apuesta en común y tener acceso a resultados, porque no teníamos forma de saber lo que nos estaba pasando en general. Cada uno tenía su resultado propio, pero no teníamos lo de todos. De estos 73, hubo 32 personas que los compartimos, porque consideramos que tenía que ser algo público para que la información sirviera. Hubiese sido lindo tener todos, pero no se pudo dar. Y no se va a dar nunca. ¿Por qué no se va a dar nunca? Porque el proyecto ya fue dado de baja por el INTA. Así que no va a seguir en Argentina. En el El mundo sí, INTA por supuesto. que, el INTA que en primer lugar censuró a los trabajadores de su propia institución para que no hablaran de este proyecto. Sí, esa censura tengo entendido que sigue, porque hace poco uno de los voluntarios comentó que se acercó a una persona que es empleada de INTA y le preguntó acerca de qué pasaba con el sprint sin comentarle que era voluntario ni nada, como una persona más, y le dijo que todo lo que sea de sprint, ellos habían recibido la orden de tener que responder, que preguntaran directamente a asesoría legal. Ellos no podían mencionar nada al respecto. O sea, ningún empleado puede hablar del tema. Claro, eso Eh, por la línea de la dirección del INTA, que entiendo también que ustedes o un grupo de voluntarios presentó cartas y presentó petitorios para que sea público sí. estos resultados más en general del proyecto al que habían participado. Sí, sí, hemos hecho un petitorio así a nivel nacional. Nos respondieron desde asesoría legal un mensaje muy inentendible para una persona que no está formada en el tema leyes, porque no se entendía nada de lo que nos respondieron, fue una frase muy cortita. Básicamente lo que sacamos en claro de ese mensaje era, no les vamos a dar más nada porque cada uno de ustedes tiene su informe. Básicamente es eso. Bueno, lo que nosotros pedíamos era una explicación de lo que eso significaba y un análisis global, comparativo, que era lo que iba a hacer Virginia Aparicio. Porque esta censura vino cuando Virginia nos manda a todos los voluntarios el Zoom para la reunión que íbamos a tener donde nos iba a explicar esto. Y ahí, a esa semana, se censura. Entonces nunca tuvimos acceso a esa explicación general. Sí nos dieron la posibilidad, porque hubo un cambio de dirección y hubo un nuevo director en el INTA, que nos convocó posteriormente a todos los voluntarios en una reunión cerrada, puertas cerradas dentro de INTA, solo para los voluntarios, donde le permitieron a Virginia que nos explicaran algunos resultados. ¿Por qué digo algunos? Porque después, posteriormente, vino una cumbre en Nueva York, donde tuvimos acceso todos, que fue una cumbre donde expusieron los investigadores de Sprint desde Europa directamente, donde pudimos ver, los que tuvimos la suerte de estar en esa reunión, como en mi caso, de que había muchos más resultados que no le permitieron en ese momento a Virginia darnos. Y bueno, ahora tenemos acceso a esos resultados. Y por eso, como los tenemos, y como la parte del sprint que se censuró desde INTA era la segunda etapa, porque la primera etapa fue completada, que era el muestreo, se envía a Europa y se analiza. Eso ya se terminó, los datos están en Europa. La segunda etapa era la difusión de esos resultados dentro del país. Eso es lo que se censuró. Entonces, como está censurado desde INTA, muchos voluntarios lo que hicimos es empezar, bueno, vamos a difundirlos nosotros, porque no, es una cuestión, si vos tenés un acceso a algo, a una información, porque vos fuiste parte como voluntario de eso y sabes algo, ¿cómo no lo vas a dar a conocer a otras personas? Eso es lo que nos está pasando. Y no tenemos formación como para hablar de este tema. Esto tendría que estar hablándolo, obviamente, la persona responsable, pero no puede. Pero hacemos lo que podemos. Nos parece mejor cometer por ahí errores en la interpretación por no saber que no decir nada. Y sí, la verdad que nunca tuvimos una respuesta clara de la razón de por qué se suspendió. Lo volvimos a preguntar, pero nunca se nos respondió eso. Hicimos una carta donde fue firmada por 44 voluntarios, nunca fue respondida. Lo que me olvidé de comentarte es que en ese petitorio que hicimos,
los voluntarios del primero de todos, que nos contestaron desde asesoría legal eso, después nos enviaron los contratos originales que habían firmado entre Sprint y el INTA, porque eso es lo que pedíamos nosotros, a ver, la incumbencia, porque una de las críticas que hacía el INTA era que no tenían incumbencia en la salud. Eh, Al ver el contrato original, está claramente especificado todo eso. Ellos firmaron sabiendo que iba a haber análisis en humanos y avalando eso porque iba a ser por parte del Ministerio de Salud, no es que lo iba a hacer el INTA. A mí no me vino a sacar sangre un agrónomo, me vino a sacar sangre un bioquímico certificado por el Ministerio de Salud. Eso es lo que por ahí se confunde a veces cuando dicen, no, porque el INTA no tiene que ver con... No, obvio, el INTA no va a sacar sangre, pero el INTA se ocupaba de la parte de muestreo en agua, en suelo, y los bioquímicos se ocupaban en humanos, pero era un proyecto conjunto. Eso es lo que está confundiendo mucho en la forma que transmite el INTA a la gente. No fue así, estuvo siempre claro. La censura tiene que venir por otra cuestión que escapa a... todos serían suposiciones lo que yo te puedo decir, porque nunca nos dieron una respuesta. Pero esa de que no se incumbencia el INTA no es la respuesta, porque ya estaba claro en el contrato, que por suerte tuvimos acceso. Bueno, me Y fui los de tema. resultados que ustedes obtuvieron en cuanto a sus propias muestras, lo que vos pudiste recolectar. Sí, ahora les voy a mostrar eso. Esto es en sangre. Pensá que son 31 personas en el análisis de su sangre, lo que te muestro. Y no sé si se ve bien, pero lo que hice fue graficar arriba, en el grafiquito de arriba, el número de plaguicidas totales que había en cada uno de nosotros. Cada una de estas barritas es una persona. Yo soy el 38, pues me querés ubicar. El que menos tiene en este caso. Pero los están ordenados de menor a mayor y lo que se puede ver es el número que tenemos. Fíjate que esto varió entre 2 y 8. Y ese fue en este caso coincide con lo que nos informaron a nosotros en ese resumencito que venía donde decía que nos daban el resultado propio, pero decía que en toda Argentina había habido entre 2 y 8. Así que justo coincide, los datos que tenemos nosotros son representativos en este caso en la sangre de lo que fue. Y después, al haber asistido a la cumbre, eh, esa y haber buscado información de trabajos que se publicaron de Sprint en Europa, lo que encontré fue que nosotros tuvimos un valor medio, lo que se llama mediana, que la mediana es el valor, si vos agarrás esta distribución de acá, desde el más chiquito al más grande, es el punto del medio. El punto del medio en Argentina estuvo en 5,5, que es más o menos lo que se ve acá, si mirás el gráfico. Pero en Europa, esta mediana estuvo en 2, por acá. Es decir, si vos tenés que graficar esto mismo para Europa, la curva iría toda mucho por abajo, casi la mitad de esta curva. Es decir, tenemos mínimamente el doble de plaguicidas en sangre. Eso sale clarísimo, por más que tengo a 36 números, sale clarísimo O ese sea, en resultado. otras palabras, si bien el rango es el mismo, de 2 a 10, en Argentina se encuentra que más personas tienen mayor cantidad de plaguicidas. Exacto, eso es. Igual en Europa fue de 0 a 10, es decir, hubo personas que no tuvieron nada. Nosotros no. El que menos tuvo, que en este caso fui yo, tuvo 2 igual. Ah, muy ¿Eh? importante, claro. Sí, sí, sí. Y el grafiquito de abajo es las concentraciones, es decir, cuánto por litro tenemos de esa mezcla, ¿no? Y se puede ver que hay números que varían, entre 0,16 y 189, nos dijeron en el informe. Acá, en este gráfico, de lo que logré recuperar, fíjate que la más grande tiene 20 y algo, o sea, se ve que todos los que compartimos más o menos los datos no somos los que tenemos más concentraciones. Hay gente que tiene más dentro de estos voluntarios de acá que no lo tienen. Los voluntarios que vos recopilaste eran sobre todo de vecinos, no de La los mayoría sí. trabajadores que están quizás en contacto más directo y que pueden ser los que tengan el mayor rango, ¿no? Exacto, porque cuando tuvimos esa charla con Virginia en INTA, donde nos mostró los resultados de Argentina, ahí se veía que los productores convencionales tenían valores un poquito más altos. Pero yo no tengo los datos porque no los compartieron. Eh, la mayoría de las personas que compartieron datos son vecinos, consumidores, hay varios productores agroecológicos y creo que en este gráfico hay un par de productores convencionales, pero poquitos, son lo menos en el gráfico. Probablemente si se agregaran más productores convencionales, estos números se irían más arriba. Pero bueno, no los quisieron compartir y es un derecho que tienen, no podemos hacer nada. Igual los números son interesantes porque se ve bastante, a mí lo que me llama la atención es la gradualidad, el gradualismo que se ve en cómo va de a poquito, es como que todos tenemos más o menos
bastante, si uno lo mira. Está bien, algunos se disparan más que otros, pero hay. Y después te muestro para que veas cuáles son en sangre los más frecuentes que tenemos en Argentina, que se detectaron, estos compuestos que se ven acá, se detectaron en 69 de los 63, 67 de los 73 y 53 de los 73, o sea, una frecuencia alta de personas. Y son tres compuestos, fíjate que son herbicidas, le pongo la hojita cuando es un herbicida, e insecticidas cuando son el bichito este que está acá, y son tres compuestos que están prohibidos. También es llamativo, son los más frecuentes en sangre, son compuestos no aprobados con los estándares de Europa, ¿no? Porque yo toda la información que tengo es lo que saqué de lo que me mandaron de Sprint. Y estos compuestos están no aprobados en Europa. Acá en Argentina, tengo entendido que para ese momento del muestreo no estaban todavía no, prohibidos. Creo que ahora sí se están prohibiendo. Pero bueno, eh, Sí, la es normativa bastante en el país viene mucho más atrasada claro, respecto a Europa. claro. Pero es interesante que si son tres productos prohibidos en Europa, justamente sean los tres que más tenemos, los más frecuentes. Después sí, te muestro más, hay otros compuestos, fíjate, para que veas el tipo de compuesto, el pirimicar, Flosipop 2,4D, que este es bastante complicado. Todas estas cosas que yo puse acá del efecto que tienen en la salud, que son inhibidores de la acetilcolinesterasa, neurotóxico, todo eso, son eh, datos que nos venían a nosotros en el informe de Sprint que nos dieron. Entonces lo copié de ahí directamente, no estoy inventando nada, estoy diciendo lo que ellos nos dijeron. Efectos que ya están demostrados. Cuando no están demostrados, dice posible, porque ellos también ponían posible. Por ejemplo, el pirimicar es un posible carcinógeno. Todavía no está del todo demostrado, pero bueno, cuando no, ni siquiera tenían la posibilidad de ser carcinógeno, en Sprint no te ponían que no era directamente. Yo para ver, porque a veces puede parecer sensacionalista cuando vos pasas una información así, pero esto es información que viene, digamos, corroborada científicamente desde Europa y nosotros simplemente yo la copio y la pego para que, como venía en el informe. Fíjate, hay muchos más. Estas otras drogas que tenemos. Si bien estas tienen concentraciones mucho más bajas, menos de un microgramo por litro en general, pero hay muchas. Aparecen algunos fungicidas también acá. Y esa Bueno, sensibilidad que se ha podido medir en sangre tiene que ver también con los aparatos o las técnicas que tienen en Europa que llegan a detectar esos niveles. sí, tal cual, porque no, no es fácil de detectar en sangre. Creo que es, por lo que fui averiguando, es una de los aspectos más difíciles para detectar plaguicidas en sangre, porque tienen muy poca permanencia en sangre, o sea, están como circulando. Por eso lo mejor es tratar de hacerlo en orina o en materia fecal, por ahí orina es lo más práctico, porque ya te concentra de cierto tiempo ahí. Eso es importante lo que dijiste porque el glifosato no aparece en sangre, porque no llegaron a poder detectarlo, pero había trazas de glifosato, decían en el informe de Spring. O sea, estaría. Lo que pasa es que no dan la sensibilidad de los aparatos aún de ellos para detectarlo. Y otro Eh, dato que daban en la conferencia en Nueva York era la diversidad, ¿no? Porque vos acá mostrás que quizás es poca cantidad, pero sí que hay una gran diversidad de distintos tipos de plaguicidas y de agrotóxicos que también puede ser, no se conocen todavía los efectos en la salud de lo que se le llama la sinergia, ¿no? La cantidad eso, sí. de plaguicidas distintos actuando en conjunto. Claro, sí, sí. Ese es el objetivo principal que tiene el sprint. Ese gráfico que te muestro acá es el que salió de la cumbre donde se ve eso que estás diciendo. Eh, Cada uno de estos grafiquitos de barras te muestran lo que es en Europa en azul y lo que es en Argentina en naranja. Y se ve, si vos mirás rápidamente, que los azules, hay más azules que naranjas a lo largo de todo el gráfico. Eso quiere decir que en Europa hay más diversidad de plaguicidas que acá. ¿Por qué? Porque se midieron mucha más diversidad de cultivos en Europa que lo que se analizó acá. Esa es la razón de que haya más. Pero fíjate las frecuencias, cuando ves en el eje Y están las frecuencias de determinadas plaguicidas, elegí cualquiera, este de acá, por ejemplo. En Argentina siempre se disparan valores altísimos. O sea, hay menos, pero están concentrados en mucho más alto. Y ese es el gran problema que tenemos acá ahora, hoy por hoy, que revela este proyecto. No tanto que tengamos muchos plaguicidas, sino que tengamos mucha concentración de plaguicidas. El Sí, y glifosato, bueno, quizás
no mucha cantidad en la zona que se analizó, ¿no? Porque puede variar en otras zonas con otros cultivos. Exacto, sí. Algunas críticas que nos han hecho, personas que por ahí, hay muchas personas critican el proyecto desde el vamos, porque sí, sin tener ni idea de qué se trató el proyecto. Y yo eh, estoy muy como pesado con ese tema porque yo soy científico y esto es un trabajo científicamente hecho, pero perfecto. El muestreo, el diseño de muestreo que hicieron, la seriedad con la que tomaron las muestras, el tipo de análisis, los aparatos en los que los midieron, es algo que es impresionante desde el punto de vista científico cómo lo han hecho. Entonces, no puedes decir, nada, eso no sirve. Dame un argumento para lo que me está diciendo. Bueno, y una crítica que mucha gente ha hecho es que sí, no vas a comparar a Argentina con un país de Europa. Argentina es enorme. Sí, pero de Argentina se mostró el sudeste bonaerense nada más. Si uno se adentra en el proyecto, vos te das cuenta que la superficie que hay en el sudeste bonaerense no es muy diferente a la que hay en lo que se mostró en España, en Francia o en Portugal. Superficialmente son equivalentes. Esta gente lo tiene también pensado todo esto. Eh, Te sigo mostrando, este gráfico es interesante. Este compara los países, en orina estamos ahora, ¿no? Todos los países en las 4 categorías que se midieron, que las que mencioné al principio: productores convencionales, agroecológicos, vecinos, consumidores. Y fíjate, la flecha roja acá te marca en Argentina, que somos en orina el segundo país en concentraciones, pero cuando mirás cada una de las categorías, vemos que los vecinos, que está en celestito, son los que tienen valores más altos. Es decir, yo hubiese esperado que diera más alto un productor convencional que en un vecino. Eh, Igual, los números son uno, hay uno de diferencia, es nada. Es decir, todos estamos en la misma. Y los consumidores, que son los que aparecen en un color más grisecito acá abajo, están igual. Consumidores, recordemos que son personas que no viven, pero ni cerca de los campos. Hay gente que Pero vive en ciudades. consumen productos que muy probablemente se hayan realizado con el método convencional. En cambio, los únicos que un poco baja son los agroecológicos. Sí, pero uno baja, ¿eh? Claro, Ese es un detalle importante. El no baja agroecológico es una demasiado. persona que se está cuidando lo más posible. Te baja, sí, pero uno. No es nada eso, ¿eh? Tiene un montón igual cuando no debería tener. Y una cosa que por ahí no aparece en este gráfico, pero que lo hemos comentado entre los voluntarios porque ha surgido el tema, hemos visto que las personas que son de hábitos vegetarianos tienen valores más altos que los que no. Y lo cual eso es como que ha marcado es como un shock, hay algo que uno no se imaginaba, porque obviamente ser vegetariano es comer más sano. Uno está buscando comer de manera más sana, pero claro, come todo vegetal. El vegetal es lo que está más fumigado. Vamos a ver en orina, el total de plaguicidas es un poquito más alto que el que aparecía registrado en sangre. Fíjense que acá va entre 6 y 13. En orina no pasábamos de 10. Pero bueno, eso es lógico porque acá se concentra más y porque además los métodos de detección son más fáciles, entonces se detectan más plaguicidas que en sangre no pueden detectarse. Esto hago la salvedad ahora para comentarlo también porque a veces, eh, cuando hay muchos análisis que se han hecho de plaguicidas como es en Argentina, independientemente del proyecto Sprint. Y a veces la sensibilidad que tienen los equipos con los que se analizan esas muestras no son tan sensibles como los que tiene la gente de Sprint. Entonces, probablemente esos datos que uno tiene de acá tenga más que eso. ¿Ah? Y en eso el Sprint es como una ventana como para ver qué cantidad tenemos más allá de lo que a veces se puede detectar, ¿no? Bueno, y en orina, fíjense que en el grafiquito se ve claro que casi todos tenemos un montón. O sea, desde 6 que sé que uno tiene hasta 13 el mayor. Acá está también de vuelta representado las 31 personas, el total que dio en general. Y las concentraciones también van variando desde poquititas, desde 3 microgramos por litro hasta valores de 92. En general entre los 73, pero en los 31 que yo tengo, el máximo tiene más o menos 60, un poquito menos. Alto igual. Eh, bueno, más o menos para ver una idea de cuáles son los más frecuentes. Bueno, son todos, en orina lo más frecuente son metabolitos. Es decir, metabolitos que son partes de compuestos que ya fueron metabolizados en el organismo, lo cual es lógico, porque estamos en el sistema urinario. Entonces, ya tiene que haber pasado y haber sido digerido. Entonces, hay muchos metabolitos, por ejemplo, el del clorpirifos o del clorpirifomitil, que es un insecticida.
de piretroides, en general son insecticidas. Algo interesante de estos que son los más frecuentes es que en el anexo que nos mandaban de sprints decía que no había datos, o sea que de estos no se sabe qué hacen en la salud. Sin datos no es que son buenos, sin datos es que no tenemos ni idea del efecto que causan. Bueno, después ahí aparecen los mismos que aparecían antes. Bueno, y acá está el glifosato, que es como nuestro caballito de batalla, es lo que más tenemos en Argentina. El glifosato y el AMPA, que es el metabolito del glifosato. Todo el mundo, la gran mayoría de los voluntarios tenemos valores desde 0,1 más o menos hasta 0,7 en orina. Y esto es interesante acá porque no sé si, bueno, sí, la gente está al tanto porque salió en todas las noticias a nivel nacional que en Buenos Aires se hizo un análisis de orina y apareció que la gente de Cava tenía glifosato en orina. Bueno, yo miré, tuve acceso a esos datos para ver los valores y hay gente en Cava que tiene valores de hasta 1 microgramo por litro, que si miramos en este gráfico es más alto que cualquiera de los que estamos acá, porque el máximo acá es 0,7. La duda está si esto se debe a la sensibilidad de los equipos usados por uno y por otro, o como yo pues, creo y no, tengo como la hipótesis de que puede tener que ver que en Cava por ahí hay gente más de hábitos vegetarianos que en otros lugares. Y eso podría estar explicando también eso, en función de lo que nosotros vimos con la gente que tiene hábitos diferentes dentro del grupo nuestro. Pero Claro, y de vuelvo a nuevo decir, lo que decías también, porque ese análisis, que es en el marco del PIS, en un montón de muestras no se detectó, pero eso no significa ujú, que no esté, sino que no, quizás el aparato utilizado no encontró en los niveles que, por ejemplo, aparece en este tipo de proyecto. claro, sí, tal cual. Yo me comuniqué con la gente de la organización y me comentaron que los análisis los hacen en un instituto de Mar del Plata, que es muy bueno, un instituto muy bueno analizando, pero yo no sé si tienen la misma precisión en sus equipos que el que tiene la gente de Sprint. Probablemente haya una diferencia ahí también. Pero igual ese valor no será de 1, ponerle que sea de 0,5, 0,6. Igual es llamativo que tengan tanto en Cava. Están muy alejados. Es muy obvio que ahí tiene que venir todo por la comida. Es interesante el resultado. Bueno, y acá vuelven a aparecer el pirimifosmetil de AMPI, acá abajo, que no estaba aprobado hasta 2022, recién ahora en 2022 lo prohibieron. O sea, en el momento del muestreo estaba permitido. Bueno, hay otros para ver, más de lo mismo. Otros compuestos que aparecen en orina. Lo que me llama lo que quiero mostrarles acá es que vean que, que siempre tenemos, la mayoría tenemos de los voluntarios, de todo esto que les voy mostrando. Hay algunos que no, por ejemplo, pero son siempre los menos. Y después sí, aparecen algunos a medida que sigo avanzando en los gráficos que tienen poquitas personas. Pero bueno, están también. Y son personas que yo no mencioné nada, pero estos que puse en amarillo dentro de cada gráfico somos los voluntarios que dimos la última charla, por eso están marcados así, entonces que no tenemos problema en mostrarnos. Y de esos voluntarios que dimos la última charla, ya éramos variados. Había vecinos, había productores agroecológicos, ¿no? Como que, por más que sean poquitos, capaz que algún vecino puede ser de estos que está acá, ¿m? Que tiene también eso. Bueno, materia fecal. eh, esto es interesante también. De vuelta se ve el mismo grafiquito que pasaba, que se ve que en Europa, en lo azul, hay más diversidad de plaguicidas, pero que nosotros tenemos en Argentina más concentración. Y acá hay algo importantísimo que salió de la cumbre, que lo destacaron ellos mismos, es que el glifosato es el primero, es el que más frecuencia tiene en todos los voluntarios, pero en Argentina el 100% tiene glifosato. El 100% de las personas testeadas tuvieron glifosato en materia. O sea, sé que somos como el país campeón en este tema, al respecto. Es una cosa muy llamativa y si bien uno sabe, uno imagina, estamos muy expuestos al glifosato que vamos a tener, pero ver así, verlo tan alto y vernos ahí en el podio del ranking a nivel Europa-Argentina es como muy fuerte. Bueno, de vuelta, cuando lo comparamos así entre las 4 categorías de personas muestreadas, bueno, ahora Argentina, por supuesto, pasa a ser el primer país, por lo que mencioné antes, y fíjense que se ve lo mismo más o menos, todos más o menos con los mismos valores. De vuelta, los vecinos están más altos, junto con los productores convencionales, los agroecológicos y los consumidores un punto menos, un poquito menos, pero casi nada. Bueno, y estos son más o menos, en general, lo mismo que vimos para orina
y sangre, pero con materia fecal. Acá es más, acá llegamos hasta 18 plaguicidas. El informe decía que iba de 0 a 18, pero en realidad este 0 es un error. Probablemente esta persona que no le detectaron nada es raro, y yo me olvidé de sacarlo del gráfico, pero después en Sprint, cuando hacen el análisis, no lo consideran ese dato. O sea que ellos están considerando que es un error. Entonces supongamos que va de 1 a 18. Sería más o menos. Es un montón igual. Eh, y bueno, y las concentraciones entre 0, bueno, pero ese 0 es un error, hasta 759 microgramos por kilo. Es mucho. Acá en este gráfico de los 31 llegamos hasta casi 450, un poquito como cerca de la mitad de eso. Es mucho. Igual, eh, por un lado, que haya mucho en materia fecal es un buen dato, porque sí que estamos eliminando mucho de lo que tenemos adentro. Pero por otro lado, que todo eso esté circulando por nuestro cuerpo es una locura. Eh, Acá se ve más claramente que si tenemos, por ejemplo, esta persona de acá que tiene 14 o 13, tiene 13 plaguicidas en materia fecal, y en orina, capaz que en orina le aparecían, no sé, 5 o 6, es muy probable que tenía estos también, que no lo detectó por el tipo de método que se usó. O sea, probablemente también tiene más en sangre y en orina de lo que se vio. Bueno, ¿cuál es el más frecuente? De vuelta, glifosato, esos son los valores. Fipronil sulfón, bueno, ese no aprobado, por supuesto. Lambda cialotrin, deltametrin, muestro nomás para, acá hay un montón, ¿no? de compuestos, y de todo tipo, herbicidas, fungicidas, insecticidas. Bueno, vamos a la pulsera, que es lo último. En el aire fue mayor, fue entre 7 y 53 plaguicidas se detectaron en la pulsera. Hay que tener en cuenta, como dije al principio, que todos estos plaguicidas representan más o menos lo del lugar donde uno vive, porque era época de pandemia y poca gente se movía mucho. Eh, y es bastante, la curvita es como bastante gradual, va como subiendo muy lentamente, todos tenemos mucho. Y acá hay algo interesante en la concentración, que en el informe que nos pasaron decían que iba de 8,1 a 3.393 microgramos por kilogramos, que es un montón esto. Los datos que tenemos entre los 31 nos llegan a 600. Esto, por algunos comentarios así extraoficiales que hemos tenido, muy probablemente se deba a que alguien cometió un error con la pulsera y puso la mano donde no tenía que ponerla. La pulsera es muy sensible y te capta todo lo que hay. Pero bueno, yo doy fe en el caso mío de que la usé a conciencia, donde había que usarla, y tengo bastantes. O sea, está captando muy bien lo que tiene en el aire. ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, atracina. Atracina fue uno de los más frecuentes, que la atracina también está mucho en el agua. Ha aparecido registrado en muchos cuerpos de agua de acá de la zona. También prohibido. Bueno, metolaclor, piperonil butóxido, fipronil está Sí, siempre. prohibido en Europa, en la atracina, pero acá hay muchos Claro, estudios que es verdad. señalan la gran cantidad que hay en Argentina. Sí. Yo me olvido siempre cuando hablo que estoy hablando con los índices de Europa, porque estoy basándome todo en el coso europeo, en el estándar europeo que nos mandaron, sí, es verdad. Bueno, fungicidas, mucho en aire, fipronil sulfone, de vuelta el metabolito del fipronil. Bueno, para mostrar nomás, ¿eh? Imasalil, imidacloprid, propiconazol, procloraz. Es infernal la cantidad que hay. Pirimetanil, trifloxistroin, tiabendazol, fluoxetil, piraclostroin. Acá, por ejemplo, algunos que yo marqué, como el piriproxifen, porque estamos, algunos de los voluntarios que dimos la charla, somos de los poquitos que tenemos eso. Y eso es para mostrar que a veces, como nosotros no tenemos nada que ver muchas veces con nuestros hábitos alimenticios ni donde vivimos, y sin embargo convergemos a veces en tener valores altos de lo mismo. O sea que se ve que hay zonas donde se fumiga más con una cosa que con otra, y esos datos no lo tenemos. Un caso puntual es el Propoxur, y este lo marqué acá porque estas tres personas que estamos acá marcadas somos los tres de la Brown. Somos los tres de la Brown. Y somos los tres que tenemos los valores más altos de eso. No sé, evidentemente esto es algo muy local. Es un producto que se está tirando mucho acá. No sé para qué. Pero bueno, ahí vuelve el 2,4-D, fenoxicar. Bueno, sigo, pero hay un montón. Piruxifén, linuron, fluoxostrabin. Bueno, y esto, último, como para cerrar, que es el polvo de las casas, que lo que hicieron fue tomar de nuestra aspiradora, de lo que juntábamos por día, nos analizaban los plaguicidas ahí.
Y esto, si bien es un dato que le llamó mucho la atención a la gente de Sprint, a nosotros no nos marca una diferencia fundamental entre Argentina y Europa, porque pasó a nivel mundial lo mismo que pasó acá. Y es que en el polvo de las casas es donde más se acumuló plaguicidas. Fue de todas las matrices muestreadas la que más plaguicidas tuvo. Si uno mira acá, esto se compara con suelo, con cultivos, el aire, el agua y el sedimento, y el polvo de las casas es lo que tiene muchísimo más, casi el doble. Es decir, yo puedo andar caminando por un campo que fue fumigado, pero dentro de mi casa tengo más concentración que si estoy pisando ese campo. Y bueno, ¿y cuál es la explicación de eso que daban los investigadores? Más allá de que pueda haber un entrampamiento por el viento, que se acumula en las casas y eso, es que las personas son las que transportan el plaguicida en su ropa. Cuando vos venís de afuera, ellos recomendaban sacarse los zapatos al entrar a las casas porque vos traes mucho plaguicida en los zapatos. Y ellos lo que veían de complicado en esto es el caso de los bebés, los nenes que gatean. Bueno, básicamente es eso. Yo creo que les di un pantallazo de todo. Les puedo mostrar lo que son las conclusiones preliminares que dieron en la cumbre europea, pero son muy poquitas, como para cerrar. Básicamente lo primero que, que tomaron como conclusión del proyecto Sprint fue que las mezclas de los residuos de pesticidas están omnipresentes en todos los ecosistemas y en los humanos. Usaron la palabra omnipresente, por eso la pongo tal cual, porque se dice que están en todo, aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, están omnipresentes. Y que se acumulan en el polvo de las casas, que es lo que acabo de mencionar. Eso es como un resultado así fuerte, nuevo, que ellos encuentran. Después, que en muchos pesticidas la carga es mayor a través del ambiente por el tema del polvo que hay en las casas que a través de la dieta. Pero yo agrego acá que por lo que estamos viendo con otros análisis que yo no tenía acceso todavía en el momento que armé esto, que la dieta es bastante importante en el caso nuestro. Quizá esto sea más para Europa, que ellos tienen más regulaciones en lo que comen. Acá, por otros análisis que se hicieron a determinados voluntarios, que los compartieron hace muy poquito, se ve que dentro de lo que es la comida que estamos comiendo, tienen más concentración de plaguicidas incluso que lo que sale en el aire, con lo cual eso cambia bastante la perspectiva. Y se suma a lo que pasó en Cava y en otras localidades que están alejadas de campos que se fumigan y tienen alta concentración. Muy probablemente sea la alimentación el mayor problema. Así que nadie está exento de eso. Vivas en la ciudad que vivas, no estás exento si es la alimentación. Bueno, y después que encontraron efectos en la salud humana, en particular el glifosato, que produce estrés celular y ese posible síndrome de el leaky gut eh, en el intestino goteante, no me acuerdo cómo se traducía. Y por último, pueden demostrar que las mezclas de pesticidas tienen un efecto más fuerte que tomando en cuenta un solo pesticida, que era uno de los objetivos que tenía el proyecto Sprint. Y con todo eso, ellos recomiendan que hay que tratar de buscar nuevos umbrales y límites para muchas de las matrices y que en esos umbrales hay que incluir el transporte atmosférico, que decían no está incluido en las regulaciones. Vos decís, se puede aplicar tanta cantidad, pero hay que tener en cuenta la deriva, el tema de cuánto se puede expandir cada compuesto hacia los costados, por ejemplo, por el tipo de transporte, por el lugar en el que estés. O sea, no es igual el transporte en un lugar con un determinado viento que con otro. Bueno, y sugieren iniciar una transición hacia un sistema de agricultura más sustentable que esté basado más en técnicas agroecológicas. Y Sí, y en cuanto a la deriva que vos nombrabas, eh, es lo que los pueblos fumigados piden que se tenga en cuenta para prohibir la fumigación aérea completamente y para que la fumigación terrestre tengan por lo menos 3.000 metros de zonas de exclusión, de zonas donde se prohíba, como medida paliativa, porque como vos Ujú. estabas mostrando, incluso haciendo eso, se minimiza esa deriva o se minimiza esa contaminación, pero no necesariamente se termina con la misma, porque están en todos lados. No, claro, sí, 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 está perfecto eso que decís. Acá, por ejemplo, donde yo vivo, en el partido de Balcarce, no hay ningún tipo de regulación. Se puede fumigar hasta el lado de la puerta de la casa. Eh, y hace poco se intentó eh, tratar de que se trate en el Consejo, ¿viste? Para un proyecto para regular y fue votado 16 contra 2, creo, totalmente en contra. Así que seguimos igual, con poca mira de que mejore, pero bueno, eso viste que
va variando de localidad en localidad. Sí, eso también es una cosa terrible, porque el veneno, que muchos de esos que están prohibidos en Europa están permitidos a nivel nacional, justamente se aprueban a nivel país, pero las regulaciones de cómo se aplica o incluso si hay prohibiciones específicas se deja a nivel de cada municipio, lo cual provoca estas arbitrariedades entre una localidad y otra cuando justamente comparten en gran medida las formas de producción, la forma, digamos, de consumo, y esto que vos decías que hasta la propia ciudad llega. ¿Por qué te parece importante difundir estos resultados y no, y que no queden solo en manos de cada una de las personas que fue parte del estudio? Bueno, en principio, por como mencioné al principio, soy científico. Entonces, como científico me parece que todo está sustentado por datos. Si no, no podemos decir nada. Una de las cosas que se critica siempre, y que critican las personas que dicen que los plaguicidas no hacen nada, es que no hay datos suficientes. Bueno, acá estamos teniendo datos con un proyecto bien armado, bien metodológicamente pensado, con un buen muestreo, con un buen análisis, con un detalle de resolución buenísimo de lo que aparece, y se censura. Entonces es como muy llamativo decir, ¿por qué si estamos arrancando un proyecto que básicamente te va a demostrar lo que vos me estás diciendo que no hay datos? ¿Por qué razón ahora lo censuramos? Entonces me genera una sensación, es como doble. Por un lado, me parece mal que un proyecto que invirtió tanto dinero, del cual digamos, la Comunidad Europea mandó mucha plata acá para llevar adelante eso. Hubo mucho gasto de materiales, mucho esfuerzo de personas que trabajaron. Eh, ¿Por qué razón va a quedar todo en la nada? O sea, en Argentina, ¿no? Porque no va a quedar en la nada. Van a salir publicadas esas cosas afuera, pero acá la gente no se va a enterar. Eh, y eso por un lado. Por otro lado, me sentí involucrado porque me gustó mucho cómo fue este proyecto. Me pareció serio. Pocas veces me había topado con el tema así tan cercano. Y me parece interesante lo que dio, porque me sorprendió incluso a mí en muchas cosas, y me parece importante que la gente lo sepa. Eso por otro lado. Y tercero, porque estoy convencido de que hay un montón de gente, porque ahora me fui dando cuenta yo mismo de interactuar con los voluntarios, de que no es que no que están negados con el tema de que los plaguicidas pueden tener un efecto complicado en la salud, sino que no lo saben. Dificultades a veces para comprenderlo es que la exposición es crónica, o sea, es constante, pero muchas veces el efecto quizás no es inmediato, puede ser Claro. más a mediano y a largo plazo. Hay un cambio importante en cómo vos lo empezás a ver cuando sos vos, cuando vos ves en vos lo que tenés. Es una pavada, ¿no? Pero a mucha gente se le dio vuelta un poco la cabeza cuando empezó a ver, upa, pero yo tengo todo eso ahí adentro. Uno sabe que estamos expuestos a esto, pero distinto es cuando lo ves con un número. Tenés esto, mira, esto es un posible cancerígeno, esto que tenés acá. Yo no te puedo decir si eso te va a hacer mal o no, pero está demostrado que es un posible cancerígeno. Te cambia la cabeza, por más que no quieras. Eso por otro lado. Eh, por ahí también eso es una manera bueno, que no se divulgue demasiado, que quede en la nada, porque si la gente quiere empezar a hacerse eso, va a empezar a salir que todo el mundo tiene. Todo el mundo se va a empezar a ver lo que tiene. Y claro, y ahí por ahí va a empezar la presión, porque como vos dijiste, son cosas a largo plazo. La gente no las ve en su día a día. El efecto no se ve día a día. Hay mucha gente con problemas digestivos. Ahora sabemos que el glifosato afecta directamente el intestino. Bueno, y quizá todo hay como un brote muy grande hoy en día de un montón de enfermedades autoinmunes que no se sabe el origen. Bueno, en el análisis te sale que tenés un posible cancerígeno, un disruptor endocrino, uno que te inhibe la acetilcolinesterasa, eh, un neurotóxico, están todos juntos. ¿Y qué hacen todos esos juntos? ¿Qué combo te hacen adentro tuyo? Porque cada uno vos sabés el efecto que tiene, pero todo eso sí que hay un gran poder económico atrás de todo esto, eso no lo descubro yo. Lo que se necesita para cambiar esto es presión de la gente, ¿no? Yo no veo otra posibilidad, pero para que la gente esté toda de acuerdo y entienda que esto es un problema, como para levantarnos entre todos y decir, bueno, miren, acá tengo que hacer algo. Hay que entrar por ese lado, me parece, por el lado de hacerte parte fíjate, míralo, a vos también te está pasando, no es algo que gritan estos locos nomás que están ahí, es algo que está pasando. Me parece que por ese lado bien. Sí, y cada vez más
de distintos pueblos fumigados y de distintas organizaciones de la sociedad civil y organizaciones independientes a los gobiernos, se empiezan a hacer más estudios que demuestran esto, como vos decís, para quizás tratar de ganar fuerza, porque después lo que falta es a nivel político. Políticamente que no hay grietas. Básicamente, la mayoría de los gobiernos que hemos tenido, a todos les ha importado lo mismo este tema. Algunos menos, mucho menos que otros, pero en cierta medida nunca hubo eh, una, un lineamiento claro de cómo solucionarlo, sino todo lo contrario. Y me parece que ese es el problema mayor, que hay como un Estado que está más a favor de este tipo de producciones, independientemente del partido que sea, y te dejan no hacer nada por cambiar esto, porque tienen otra idea. Eh, si hubiese un Estado regulando esas cosas, esto se organizaría también desde lo social, me parece. Muy importante también para pensar eso, cómo desde este lado podemos ir generando fuerzas, alianzas, seguir difundiendo todo esto, también mostrar otras alternativas. Porque si no, el esfuerzo que hacen los productores agroecológicos, el esfuerzo que hacen los científicos que quieren mostrar esto, el esfuerzo que hacen las madres con niñas y niños afectados por los agrotóxicos, bueno, poder unir esa fuerza también para exigir esas regulaciones que en un mediano plazo serán paliativas, pero también ir a otro tipo de modelo.